Mis hermanos, entonces vamos a iniciar con la predicación de esta mañana y vamos a darle continuidad a la predicación expositiva de la carta de Pedro. Ya estamos casi por concluir la primera carta y hoy el tema lo he titulado Firmeza espiritual en medio de los adversarios. Firmeza espiritual en medio de los adversarios. Permítame hacer una ilustración breve como parte de la introducción para que nos vamos conectando de una vez con el mensaje. Y hoy, como le pedí a los jóvenes que se queden, entonces voy a pedirles de igual manera, voy a rogarles que estén escúchenme, que estén muy atentos, porque el mensaje es para ustedes y lógico para toda la iglesia, pero en especial quiero que aprovechen este mensaje, así que les voy a pedir una especial atención, como debe ser siempre. Hermanos y amigos, en nuestros días tenemos muchos ejemplos de guerras y conflictos en el mundo, ¿verdad? Desafortunadamente, la historia se repite una y otra vez y seguimos habitando en medio de conflictos, en medio de guerras, y todo por el orgullo, avaricia, por el deseo de poder y de control para someter y esclavizar a las personas, a las ciudades, a los estados y a naciones enteras. Y recientemente tenemos el ejemplo de la guerra que todavía se libra entre Rusia y Ucrania. Sus métodos siempre son los mismos: el temor y la angustia, y ese temor y esa angustia ellos la producen a través de armas poderosas y destructivas. Hermanos, y con esta ilustración lo que estoy tratando de decirles es que de la misma manera los cristianos vivimos entonces en medio de una guerra espiritual. Lo diré una vez más: todos los que somos portadores del nombre santo de Cristo y hemos sido cubiertos por su bendita y preciosa sangre, hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual. Si no lo sabía, como dicen mis amados hermanos mexicanos, póngase aguzado, póngase trucha, o como decimos en buen suramericano, póngase las pilas. Hermanos, y esa guerra espiritual cada vez se intensifica más y cada vez encontramos más hostilidad hacia el pueblo cristiano. Tenemos hostilidad espiritual por todos los 4 puntos cardinales. Por el norte, para así decirlo, hay una hostilidad sin precedentes en contra de la palabra de Dios. Nunca antes, a través de la historia del cristianismo, había habido persecución, matanzas, sacrificios, pero nunca una persecución tan abierta contra la palabra de Dios como hoy la estamos viviendo. Por el sur hay un ataque obstinado y destructivo y masivo en contra de la familia. ¿Ustedes saben, ustedes entienden eso, mis hermanos? Que el enemigo y todo su séquito de seguidores y todos los títeres que él utiliza en el mundo, que están bajo su poder, su dominio, la finalidad es atacar la familia. ¿Por qué? Porque fue la primera institución que Dios estableció en la tierra, la familia. Hermanos, por el oriente, o como dicen aquí, por el is, hay robo y destrucción de la identidad de Dios en el hombre. Es otro ataque directo contra la identidad de Dios en el hombre. Somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, y por el west o por el occidente, podemos decir que hay una explotación sexual. Hermanos, hay un bombardeo de imágenes pornográficas sin precedentes. Yo tengo más de año y medio que no veo televisión por eso. Porque
utilizan hasta los más mínimos comerciales y si no están adornados de pornografía, entonces no son comerciales y no son atractivos. Hermanos, además de eso hay una invitación abierta a la libertad de género. Adulterio por todas partes, novelas, películas y todo el arte. Si no hay adulterio y si no hay homosexualismo en medio de esas dramas que presentan, entonces ya no tiene sentido ver esas cosas. Ese es el pensamiento de muchos. Fornicación y podemos decir perversión total. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos en medio de una guerra espiritual contra Dios y contra los hijos de Dios. Así que la pregunta que surge, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Firmeza espiritual en medio de los adversarios. Con esto en mente, caminemos juntos en la palabra de Dios y escuchemos el consejo de Dios para nosotros en esta mañana. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, y los versos principales son el 8 y el 9, pero por cuestión de contexto voy a retomarlo desde el 6. Vamos a leer la palabra de Dios, honrándola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 9. Y hoy, por cuestión de la traducción, voy a utilizar parte de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, y voy a utilizar también la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Escuchen, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí está el centro del mensaje, verso 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho. Escuchen, jóvenes, andan al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora verso 9. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Se lo voy a decir una vez más. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, es decir, mis hermanos, sabiendo, entendiendo que los mismos problemas, los mismos desafíos, la misma hostilidad, la misma acechanza, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Confirmación de que hay una guerra espiritual en todo el mundo contra los hijos de Dios, contra la palabra del Señor. Amén. Padre eterno, gracias te damos en esta bendita mañana, en comunión con cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Ponemos este bendito tiempo, Padre, en tus benditas manos. Y Padre eterno, yo te ruego en el nombre de tu amado Hijo, que tu gracia, tu favor, tu misericordia sea con nosotros. Líbranos, Señor, de toda tentación, de todo mal, de toda persecución. Pero si fuera necesario, Padre, yo te pido que si la tenemos que enfrentar, lo hagamos con sobriedad, con firmeza y con fe, sabiendo que estamos cubiertos por tu bendita sangre y por la presencia misma de tu Santo Espíritu. Te pido, Padre, que hoy renueve nuestras mentes y que profundices tu palabra en nuestros corazones, porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados del Señor. Mis hermanos, es interesante que Dios, a través del apóstol Pedro, después de hablarnos acerca de la urgencia de revestirnos de humildad, la palabra de Dios, por medio de Pedro, aconseja a la iglesia. Y el consejo de la iglesia
el consejo a la iglesia por parte de Pedro es que experimentemos y disfrutemos de la belleza del terreno fértil que produce la humildad. La humildad es un terreno fértil. ¿Y por qué tenemos que disfrutar de ese terreno fértil que es la humildad y que es una de las virtudes, como lo dije el miércoles, que todo cristiano debe desarrollar? Porque la humildad o el terreno fértil de la humildad nos lleva a cosechar los abundantes frutos que nos da Dios a través de su Santo Espíritu que ahora mora en cada uno de ustedes. Y dentro de esos frutos está la sobriedad y la firmeza de la fe. Y finalmente, Pedro, inspirado por Dios, hoy nos invita a mantenernos vigilantes, alertas, es decir, atentos. Y tal vez alguien se pregunte, ¿por qué? Porque tenemos un enemigo en común. Si no lo sabía, tenemos un enemigo en común que quiere minar, que quiere contaminar el terreno fértil. ¿Usted sabe que cada uno de ustedes son terreno fértil? Son una tierra abonada por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Entiéndame lo que quiero decir, mi amado. Como somos terreno fértil, cualquier tipo de semilla que caiga, va a dar fruto. Y el enemigo sabe que va a encontrar el terrenito bien abonadito, como diríamos en términos agrícolas, bien abonado. Y si es una semilla mala, va a dar fruto también. Por eso tenemos que estar sobrios, vigilantes, atentos y firmes, como buenos cultivadores, como buenos agricultores, digámoslo así, evitando que esa semilla mala vaya a crecer en nuestro corazón. Hermanos, ¿y cuál es su finalidad y propósito del maligno? Devorar todo fruto de sabiduría que Dios ya ha depositado en vuestros corazones y devorar el fruto o el don de la fe. Y por ende, llevarnos al cautiverio, al sometimiento, por medio de su arma favorita. ¿Sabe cuál es el arma favorita del enemigo? El temor, el miedo. Esa es su arma favorita. El enemigo quiere llevarnos a su terreno, y ese es un terreno hostil, árido, porque es un terreno propicio para que el maligno pueda actuar. Hermanos, recordemos que en el desierto, y el desierto en sí mismo es también un lugar de prueba. La semana pasada dije que era un lugar de muerte, y puede ser de muerte para muerte o puede ser de muerte para vida. Pero el desierto es un lugar de prueba, pero también es un lugar en el que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Dependiendo de cuáles son tus armas, cómo estás equipado, qué hay en tu corazón, cuál es el depósito que tienes de la palabra de Dios. Esa es la herramienta, la santa palabra de Dios. Hermanos, gran parte de las tentaciones Jesús las enfrentó en el desierto, 40 días, 40 noches. Y así como Dios permitió que su amado Hijo fuera tentado en el desierto, escúchenme, Dios en ocasiones lo permite con cada uno de sus hijos, todos nosotros. Y estoy diciendo en ocasiones porque muchas veces somos nosotros mismos llevados por nuestro propio pecado. Así que, hermanos, aquí está la primera pregunta. ¿De quién y por qué debemos cuidarnos? Voy a responder primero, ¿de quién debemos cuidarnos? Del diablo y de nuestras concupiscencias.
Así que por falta de uno, tenemos dos enemigos. Uno externo y otro interno. Permítame desmenuzárselo un poco. Un enemigo externo es el diablo. Y el enemigo interno es un aliado que muchas veces el diablo tiene y que está habitando muy calladito y sigiloso dentro de nuestros corazones, y se llaman las concupiscencias. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando el diablo viene y se acerca para tentarte, para seducirte? Que se conecta con ese intruso, con ese aliado que está en nuestro corazón, que se llama concupiscencia. Uy, hermano, y ahí se produce una unión fuerte y la batalla se intensifica. Nosotros no podemos evitar los ataques del maligno, pero nosotros sí somos responsables de sacar las concupiscencias de nuestro corazón. El Señor Jesús, unos minutos antes, o unas horas antes, de ir a la cruz, clamando en esa oración sacerdotal que elevó al Padre en Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Hermanos, la manera única y exclusiva para quemar esas raíces de concupiscencia que pueden haber en nuestros corazones es a través del poder de la palabra de Dios. Es a través de la presencia misma de Dios en nosotros por su Santo Espíritu. Entonces, ¿de quién debemos cuidarnos? Del diablo y de nosotros mismos. Hermanos, ¿y por qué? Porque anda buscando a quien devorar y está al acecho permanentemente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Él no descansa. Él sí hace muy bien su trabajito. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, mis hermanos? Venimos los domingos, escuchamos el servicio, el sermón, la palabra, la predicación, como usted se sienta a gusto de llamarle, y durante el resto de la semana, ¿qué hace? Se prepara, se equipa, se alimenta. Y no estoy hablando del alimento natural. No estoy hablando de prepararnos naturalmente. Estoy hablando, nos alimentamos, nos preparamos y nos equipamos espiritualmente. Porque recuerde que aunque usted no lo vea así, si eres cristiano, estás en medio de una guerra espiritual. Recordemos que el maligno tiene en cautiverio, mis hermanos, a millones de personas que están bajo el dominio, y el diablo los utiliza como nuestros adversarios. El diablo nunca se te va a aparecer como el espíritu que es. No, él se aparece como cualquiera persona. Y esas personas están bajo ese dominio y se te acercan y a veces ni se dan cuenta que ellos son títeres del diablo para poner tropiezo a tu vida cristiana. ¿Cómo nos cuidamos, mis hermanos? Reconociendo nuestra debilidad y nuestra insuficiencia. Miren, mis hermanos, cada vez, y yo no estoy aquí con un mensaje de guerra espiritual, no. Quiero es darle las herramientas para que su corazón esté siempre caminando en integridad delante del Señor, y entonces usted esté preparado y protegido y no se deje seducir o convencer. Hermanos, y la primera circunstancia o lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reconocer nuestra debilidad y nuestra insuficiencia. Hermanos, créame, si yo me voy a darme de valiente y voy en mi humanidad a enfrentar al diablo, voy a salir derrotado, vencido y aplastado. Sí, pero si voy en el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Por lo que tú portas y lo que yo porto, que es el poder de Cristo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo que te ha lavado, que te ha limpiado, y la presencia misma del Espíritu Santo que está sobre ti, empoderándote.
Por eso Pablo se quejaba de un mensajero de Satanás, de un ángel de Satanás que Dios, como es soberano, permitió que fuera y le diera un par de bofetadas a Pablo, al apóstol Pablo, al poderoso del Señor. Y él le suplicaba que le quitara ese aguijón de la carne. Y la respuesta divina del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, ¿y sabe cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo entendió, así, vea, rapidito. No fue cabezadura como muchos de nosotros. Y le dijo: por tanto, más bien de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué, Pablo? Porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, ese mismo poder que reposó sobre Pablo es el mismo poder que está reposando sobre toda la iglesia de Cristo. Hermanos, en primer lugar, reconocer nuestra debilidad e insuficiencia implica: somos imperfectos. Somos imperfectos. Y reconocer que somos imperfectos es reconocer que vivimos en un mundo caído, es decir, en medio de una generación maligna y perversa. Así la definió el Señor Jesucristo. Y así sigue siendo esta generación. Y cada vez vemos que la generación es más maligna y perversa. ¿Sí o no, mis hermanos? Cada vez vemos que la generación se hace cada día, que la conciencia de la generación en la que vivimos cada día está más cauterizada por el pecado y la maldad, y ha perdido toda sensibilidad. Hermanos, en segundo lugar, debemos clamar con urgencia. ¿Y a quién vamos a clamar con urgencia, amada iglesia del Señor? A nuestro Señor. Vamos a clamar por su ayuda y cuidado. Pero cuando clamamos por su ayuda y cuidado, amada iglesia del Señor, esto tiene por lo menos dos implicaciones. La número uno es que debemos mantenernos bajo el poder y la soberanía del Espíritu Santo de Dios. Y la segunda es una consecuencia de la otra. Si nos mantenemos bajo la soberanía y el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, entonces es porque estamos siguiendo su consejo, su palabra. ¿Me están escuchando? ¿Quieres tener el poder de Cristo? Necesitas intimar con la palabra. Necesitas mover esas hojas que están allí sagradas y escritas, porque Dios las dejó para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para que seamos fortalecidos a través de ellas. Sigamos su consejo. Por tanto, hermanos, entendiendo la armoniosa unidad que debe haber entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, debemos entonces desarrollar por lo menos tres cualidades. Número uno, de acuerdo al texto que leímos, sobriedad. Número dos, vigilancia. Y número tres, firmeza. Dice el texto que debemos permanecer sobrios, vigilantes, alertas, porque hay un acecho permanente de parte del enemigo, y que debemos mantenernos firmes en la fe. Así que ahí están las tres cualidades: sobriedad, vigilancia y firmeza. Hermanos, en estas cualidades obra la maravilla extraordinaria de la virtud y del don de la fe. Permítame ilustrárselo así, de esta manera. La sobriedad, hermanos, la sobriedad es el techo del edificio. Hay un fundamento sobre el cual se edifica. Sabemos que es Cristo, ¿verdad? Él es la piedra angular, los apóstoles echaron el fundamento dado por Cristo, pero ese mismo fundamento es la fe.
Porque Cristo es la fe. Y ese mismo fundamento es el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio. Hermanos, sobre ese fundamento nosotros empezamos a levantar las estructuras del edificio, ¿verdad? Pero la sobriedad, que es el techo, es el que se encarga de unir esas estructuras para darle firmeza a la casa. La sobriedad es una virtud que únicamente el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. ¿Cuándo? Cuando vivimos en su presencia y en santidad. Una vez más, no me voy a cansar de decirlo, vemos por un lado la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad humana. Ellas nos excluyen. Dios es soberano, pero nos ha dado responsabilidades a cada uno de nosotros. Hermanos, así como una de las estrategias militares es reconocer el campo de batalla, de la misma manera la palabra de Dios nos dio varias herramientas y nos dice por qué debemos estar sobrios, vigilantes y firmes. Veamos Efesios 6:12. Escuchen lo que dice Efesios 6:12. Es muy interesante y profundo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted observa, hay 4 enemigos frontales. ¿Recuerdan la introducción? Los 4 puntos cardinales, ahí están. Y no son enemigos humanos, son enemigos espirituales. Hermano, nuestra lucha no es contra personas, aunque sabemos que muchos de ellos son instrumentos del maligno, pero la lucha es en contra de lo que se mueve a través de ellos. Debes mirar como un adversario espiritual a todo aquel que te está tratando de sacar del terreno fértil. Cuando te dice, ¿y mañana vas a ir a la iglesia? No, venga, lo invito al lago. Tengo un par de botecitos y unos yesquis allí listos y preparados y voy a prepararme una carnita que usted no se la va a perder. Esos son adversarios sigilosos que el diablo utiliza para sacarte del propósito. ¿Vas a ir mañana a la iglesia? Esta noche tenemos un party. ¿Vas a ir al estudio bíblico del miércoles? Yo estaba pensando en invitarte a una cevichada, por así decir. Mire cómo el diablo utiliza a mucha gente para ponernos tropiezo. Hermano, nuestra lucha es contra gobiernos espirituales de maldad que operan en este mundo. ¿Usted sabe qué es eso? Ellos están bien organizados. Y no voy a entrar en esos detalles. Y nosotros aquí todos tranquilos, como si estuviéramos todo el tiempo en la playa y mirando el mar. Nada más, distraídos. Y por eso el enemigo hace fiestas con muchos cristianos. Hermanos, en otras palabras, el maligno mueve los hilos, escúcheme, como un titiritero. ¿Sabe quién es el titiritero, verdad? El dueño de los títires, el que viene y lo mueve los hilitos y los mueve a su antojo para hacer hostilidad contra los hijos de Dios. La mayoría de las veces que enfrentamos hostilidad, opresión y que somos invadidos, la mayoría de las veces por el temor, por la angustia, tal vez por la enfermedad, por la escasez financiera, los diferentes problemas que tenemos que enfrentar en la familia, o cuando el cónyuge se opone a las verdades del Evangelio. Todos estos acontecimientos
están bajo la dirección y, como dirían en buen dominicano, orquestados por un ataque demoníaco. ¿Y por qué, si somos cristianos y con nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, por qué el diablo a veces nos atrapa? ¿Sabe por qué, mi amado, mi amada? Porque hemos abierto una puertita. Mire, el diablo está allá afuera y él solamente está esperando que tú abras la puerta y le des la oportunidad de meterte. Y si él se mete, va a hacer fiestas en tu casa, va a hacer fiestas en tu familia, va a hacer fiestas con tu cónyuge, va a hacer fiestas con tus hijos, va a hacer fiesta contigo mismo. Ese sí va a ser un party, pero maligno y demoníaco. ¿Por qué? Porque estamos descuidados. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el diablo roba, destruye y mata. Eso es el fin de él. Así que, ¿cómo y de qué manera podemos enfrentar y salir victoriosos? ¿Cómo y de qué manera lo podemos enfrentar y salir victoriosos? Hermanos, la mejor manera de hacer resistencia es permaneciendo, escúchenme, no es allá yendo a buscarlo, no. Y no es empezar a pararnos, ¿dónde está, diablo? A ver, te quiero ver aquí porque yo te tengo aplastado bajo mis pies. No, mis hermanos. La mejor manera de hacer resistencia es permaneciendo firmes en nuestras convicciones más profundas que surgen de una lectura concienzuda, íntegra y verdadera de la palabra de Dios. No conozco otra manera. Efesios 6:14, mire lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, y aquí viene, mire, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es Cristo? Amén. Muy bien, Isabelita, sacó 100. Cristo, la palabra. Él es la palabra, Él es la justicia. Hermanos, nuestras convicciones estarán firmes cuando permanecemos entonces en la verdad y en la justicia. Nuestro estandarte, ¿ustedes saben qué es un estandarte? La bandera de victoria es la verdad y la corona de justicia que Cristo ganó para todos nosotros. De manera que el arma más poderosa para resistir, para rechazar y vencer todo ataque del enemigo es permanencia. Permanencia, mis hermanos. Permanencia en la verdad y en la justicia de Cristo. Si usted se sale de esa sombrilla, por así decirlo, pues usted va a estar expuesto. Usted va a ser presa fácil del enemigo porque se salió de la cobertura. ¿Y por qué se salió de la cobertura? Hermanos, díganme una cosa, ¿qué es lo opuesto a la verdad y a la justicia? Dígame. Ajá. La mentira y la injusticia. Entonces, si me salgo de esa sombrilla, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosas estoy practicando? La mentira y la injusticia. Y allí, entonces me estoy poniendo bajo otra sombrilla. Y es el poder del diablo. Y como estamos en su terreno, él va a hacer fiesta con cada uno de nosotros. Hermanos, es importante reconocer que la obra de Cristo en la cruz es la base suprema de nuestra autoridad sobre los demonios y su hostilidad. No hay otra manera. Es en la cruz del Calvario donde Satanás quedó derrotado definitivamente. Hermanos, usted no ha entendido que Satanás ya es un enemigo vencido. Él está ya derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Y entonces, como bien lo dice el capítulo 12 de Apocalipsis, si Él es un enemigo vencido, entonces ¿por qué viene y te derrota? Porque usted le está dando autoridad, mi hermano. Usted lo está como reviviendo, le está entregando sus fuerzas para que Él actúe en usted. Hermanos, el Señor Jesús se vistió de carne y hueso. ¿Usted sabe qué es eso?
Usted lo alcanza a entender, aunque sea un 5%, de que el Dios del universo, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nuestros ojos ven, quien te creó a ti y a mí, el Dios eterno, el Shaddai, el poderoso de Israel, se haya vestido de carne y hueso, haciéndose uno como nosotros, humillándose en nuestra condición humana para vencer al diablo y darnos la victoria a los que por temor de la muerte estábamos en esclavitud. Mire cómo lo dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos, nosotros, participamos de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo. Y escuchen, porque aquí está la paradoja: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire la sabiduría, omnisciencia, que todo lo sabe Dios. Y mire el diablo, que pensó que lo había destruido, que el diablo había destruido al Señor en la cruz. Ahí fue donde lo venció. Mire la paradoja: por medio de la muerte, Cristo venció al imperio de la muerte. A la muerte, Cristo la venció con la muerte. Esa es la paradoja. ¿Y por qué lo venció con la muerte? Porque Él es el autor y consumador de la vida. Y si Él es la vida, no podía morir. ¿Se dan cuenta que el diablo no es omnisciente? ¿Se dan cuenta que el diablo no es autónomo? El único autónomo es Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Y si no fuera así, entonces no sería Dios. Hermanos, mire Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Básicamente, los despojó de toda autoridad. Ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros cuando vives en integridad delante de la presencia de Dios. Hizo de ellos un espectáculo público. Hermanos, recuerden lo que pasó en el libro Primera de Reyes con el profeta Elías, cuando estaba ese rey tan perverso Acab y su mujercita Jezabel, ¿verdad? Tenían 450 profetas falsos y él, lleno de Dios, Elías, les dice: tráiganmelos acá a todos y vamos a hacer un holocausto y vamos a ver quién es Dios. Y descendió fuego de Dios y consumió el holocausto. Y allí Elías destruyó, los venció y dejó en ridículo como unos mentirosos a todos esos falsos profetas y los mató. Eso es una figura que apuntaba directamente a la obra que Cristo haría en la cruz, derrotando y venciendo para siempre a todos los adversarios espirituales. Así que, mis hermanos, el triunfo ya lo tenemos. Ya somos victoriosos por la sangre de Cristo. Mis hermanos, Satanás odia la cruz de Cristo porque allí fue derrotado para siempre. La sangre de Cristo hoy te cubre y te da la victoria. No podemos vivir como fracasados delante de las entidades demoníacas, porque nosotros no somos los fracasados, son ellos. Pero tú tienes que pararte firme, con sobriedad, con integridad, con firmeza en la palabra de Dios. No solo tenerla aquí, sino dejar que la palabra se plante en tu corazón para que vivas de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra. Hermanos, el conflicto que enfrentamos en este mundo, Cristo lo ganó por nosotros mediante su preciosa y bendita sangre. Mire lo que dice Apocalipsis 12:11. Esto es precioso. Ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo lo vencieron? Por la sangre y por el testimonio de la palabra. ¿Sí ven la soberanía y la responsabilidad del hombre? Tú tienes la sangre de Cristo. Tú tienes la sangre de Cristo. Tienes que dar testimonio de la palabra que ahora está en tu corazón. Porque si no damos testimonio de la palabra que está en nuestro corazón,
entonces, mis hermanos, somos una vergüenza pública y el diablo nos va a poner en vergüenza públicamente. Hermanos, ¿por qué te dejas engañar? El diablo es un enemigo vencido. Él ya está destruido, derrotado. Él fue despojado por Cristo de toda autoridad. Él ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Tenemos la victoria en la sangre de Cristo. Debemos entonces ser sobrios, vigilantes y firmes para no caer en las trampas y en las acechanzas del cazador, del diablo. No te deslices a su territorio. Cuidado con esos deslices. Hermanos, eso es un tobogán profundo. Si te subes a uno de ellos, no sabes cuán profundo te puedes deslizar. ¿Y qué tal? Es una pregunta. ¿Qué tal si en uno de esos deslices vas descendiendo y tu corazón deja de latir? ¿A dónde te vas a ir, mi hermano? ¿A dónde vas a terminar? Yo te ruego que estés atento de verdad. Te suplico que escuches la palabra de Dios. No te quiero maltratar. No, te quiero despertar. Esa es mi función a través de la palabra de Dios. Para eso fui llamado. Para alertarme a mí, alertar a mi familia, alertarlos a ustedes. Hermanos, el antídoto es mantenernos en la verdad y en la justicia de Cristo. Gracias a la gracia redentora de Dios en Cristo, todos nuestros pecados, todos ya fueron perdonados en la cruz y por su bendita sangre somos limpios. Satanás no tiene ningún derecho ni autoridad sobre los hijos de Dios. Mire, solo se lo voy a dar como referencia. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Entendamos, hermanos, que al momento de enfrentar cualquier hostilidad o ataque del maligno, contamos con la autoridad que nos da el hecho de ser hijos de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos. Los hijos del rey tenían autoridad y todo el pueblo los respetaba. Cuidado, porque son hijos del rey. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos viviendo como hijos del rey? ¿Estás caminando en la verdad y en la autoridad para avanzar con éxito y derrotar todo ataque y toda operación que quiera hacerte el enemigo? Hermanos, ya lo dije, que una de las tácticas de Satanás es el temor, llenarnos de temor, llenarnos de miedo, llenarnos de angustia. Y en vez de llenarse de temor, los cristianos debemos recordarnos continuamente las verdades eternas de Dios. Aquí le voy a dar ahora un bombardeo de palabra espiritual, de palabra de Dios. Herramientas para que te aferres a ellas. Primera de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios. Y escuchen lo que dice. Y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? Si mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ustedes se lo saben, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Otra más, Filipenses 1:28. De ninguna manera, escuchen, de ninguna manera, eso excluye todo, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Parece que no me están escuchando. Se los voy a decir otra vez. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Y escuche lo que dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y eso de Dios. ¿Sí ve que todo es de Dios? Tenemos una pregunta recurrente entonces.
¿Cómo y de qué manera podemos enfrentar y salir victoriosos? Ya he respondido cómo. Ahora permítame rápidamente presentarles la manera en que podemos enfrentar victoriosos al maligno. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, nos da varias instrucciones. Efesios 6, 16 y 17 dice, sobre todo, escuchen, sobre todo, tomen el escudo de la fe con la que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. También tomen el casco de la salvación. En la versión Reina Valera dice el yelmo de la salvación, que es lo mismo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, en medio de la guerra espiritual en la que estamos, es vital, es importante, es urgente usar el escudo de la fe para apagar las flechas encendidas del maligno. Porque Él te está lanzando, Él no para de lanzarte flechas encendidas para contaminar, destruir y apagar el fuego que ahora vive dentro de ti. Pero tenemos el escudo de Dios. Hermanos y amigos, todo lo opuesto al temor, ¿saben qué es? La fe en Dios. Debemos ser vigilantes al momento de enfrentar cualquier conflicto espiritual. Debemos permanecer firmes con osadía y con valentía, confiados en nuestro Señor y Salvador, en el poder del Espíritu Santo que nos acompaña, que nos libra y pelea por nosotros la buena batalla. Efesios 6:13, mire lo que dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, no una sola cosa, dice toda la armadura de Dios, para que puedan resistir cuando en el día malo y habiendo hecho todo o habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, tenemos una armadura, pero también tenemos armas para nuestra milicia. Y aquí voy a concluir. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Mire lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuevamente confirmación, confirmando la palabra por medio de la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y escuchen lo que dice ahora, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo, entonces, ¿qué son? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú tienes esas armas. Tú tienes esas armas poderosas. Ustedes tienen esas armas. Ustedes tienen esas armas poderosas. Ustedes son portadores de esas armas poderosas, mis hermanos. ¿Y para qué son? La respuesta en el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez o toda especulación y razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Hay un bombardeo de pensamientos? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a dejar que se instalen y se acomoden? No. Agarramos esos pensamientos y los llevamos en cautiverio. Ellos vienen a hacernos esclavos y nosotros los encerramos y se los entregamos a Cristo. Todos esos argumentos en la obediencia a la palabra, a Cristo. La clave, y aquí cierro el mensaje, la clave. Santiago 4, verso 7. Miren la clave. No hay que hacer mucha bulla, hermanos. No tenemos que hacer mucha bulla. En silencio vamos a ganar la batalla. Ahí está la clave. Por tanto, sométanse a Dios. Es un mandato. No es que si ustedes quieren, hijitos. No. El Padre nos está hablando con autoridad. Sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. No tenemos que empezar a buscar por los rincones de la casa y por todas partes como locos. ¿Dónde están los diablos? A ver, los quiero enfrentar, los voy a sacar. ¿Dónde están? Aquí estoy con toda la arma. Voy a sacarlos, los voy a destruir. Hermanos, no pierda el tiempo en eso. Más bien, mire, inclínese, arrodíllese delante de Dios. Y el diablo humillado huirá de ustedes. ¿Sabe por qué?
porque va a reconocer la autoridad y el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Mis hermanos, las batallas Cristo ya las ganó. Nosotros lo único que tenemos que hacernos es someternos a Dios. Y si estamos sometiéndonos a Dios, vamos a resistir. Siendo débiles, somos fuertes, acuérdense. Y la fortaleza viene de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, salir victoriosos, con la cabecita así bien levantada, dándole gloria a Dios, diciéndole gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Te amamos, Señor, te glorificamos. Tú eres el Altísimo, tú eres el Eterno, tú eres el Dios de la vida. Tú eres mi Dios, mi Señor. Mi alma, mi vida te pertenece, Señor. Que seamos como David, que siempre le decía al Señor: te amo, Señor. Tú eres mi castillo, mi roca fuerte, mi refugio. Tú eres la fuerza de mi salvación. Padre, gracias te damos, Señor, en esta bendita mañana por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias por abrir nuestros sentidos, por despertar nuestros ojos y nuestros oídos, y por alentarnos en medio de nuestras debilidades por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Y ahora, Padre, yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que tú selles tu mensaje, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que cada vez que el temor nos invada, que cada vez que tengamos que afrontar las acechanzas del enemigo, recordemos que ese ya es un enemigo vencido y que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús, que tú eres el gigante que pelea la batalla por nosotros. Pero también, Espíritu Santo, yo te ruego que nos recuerde permanentemente vivir en sometimiento a tu palabra, Señor, a tu señorío, que no solamente tú eres mi Salvador, sino que tú eres nuestro Señor y nuestro Rey venidero. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.